Bueno, en principio para buscar el origen de la iglesia hay que buscar el origen realmente de la Hermandad de la Aurora. La Hermandad de la Aurora surge en torno a 1700 más o menos en una capillita que había dentro de uno de los arcos de la Puerta de Sevilla. La Puerta de Sevilla era la puerta monumental de entrada a la ciudad de época romana, que hasta 1800, en torno a la década de 1840 es cuando cae, y que estaba ubicada en la zona de la calle Ignacio Halcón. Allí en uno de los arcos estaba una pequeña capillita, un pequeño oratorio, con un cuadro de la Asunción de la Virgen, y ahí, a partir de ese cuadro, es como surge un rosario de mujeres que da lugar a una pequeña organización que podríamos llamar hoy día hermandad. Conforme va pasando el tiempo, en muy poquitos años, ya en torno a 1706, la hermandad o ese rosario de mujeres empieza a tener muchas adeptas, empieza a tener a muchas mujeres alrededor, y la capilla se queda muy pequeña, porque salía por las noches a rezar el rosario. Y le piden ayuda al ayuntamiento de entonces, para edificar una nueva iglesia para ella. Entonces le ceden un solar al pie de la peña, y ahí en ese sitio es donde se empieza a construir a partir de 1714 la iglesia que hoy conocemos como Capilla de la Aurora. La iglesia se empieza a construir por el maestro albañil Andrés de Morales, y este Andrés de Morales es el que hace el diseño y el que empieza a construir la iglesia. La iglesia se empieza a construir en realidad por los pies, se empieza a construir por la fachada. Y por eso, cuando se termina en 1717 la fachada, se coloca la famosa inscripción que todo el mundo creíamos que era la fecha de la bendición y determinación de la iglesia. Este Andrés de Morales, además, tenemos que hablar un poquito de él, porque este maestro albañil hace varias construcciones que no son conocidas, o sea, que no están adscritas a su autoría, pero sí que, por comparativa con esta iglesia, que sería el primer dato que tenemos, pues sí que se la podríamos atribuir a él. Por ejemplo, la iglesia de la Misericordia, con la portada de ladrillo visto, que coincide en muchos aspectos con esta de aquí de la Aurora, la portada lateral de la iglesia de la Veracruz, de la ermita de San Juan de Letrán, que también coincide en muchos aspectos con esta portada. Y también, si empezáramos a buscar un poquito, seguramente que en casas particulares también encontraríamos referencias a este Andrés de Morales. Bueno, pues como digo, la iglesia se construyen los muros, se termina la fachada, se sigue construyendo por la cabecera, y que se cierra con la bóveda de media naranja que todavía hoy existe, y ya es en el año 1723, o sea, el año pasado se cumplieron los 300 años de la bendición de la iglesia, es cuando se bendice, aunque en realidad no se termina de construir, o sea, no se termina de cubrir toda la techumbre de madera hasta 1726, hasta 3 años después. Además, bueno, tenemos que tener en cuenta que, como curiosidad, primero, que en la bóveda de media naranja de la cabecera del altar mayor hay un rosetón, una flor de yeso que no tenía tampoco autoría, y que también por documentación que se conserva en el Arzobispado de Sevilla sabemos que la hizo Matías José Navarro, el retablista que luego montó su taller al abrigo de su padre, Juan de Santa María Navarro, y que hizo bastantes retablos por aquí, por esta zona, entre ellos el de las Concepcionistas, los de las Concepcionistas, también hizo el de ánimas de la parroquia de la Oliva, y otras muchas obras por aquí, por la zona, no solamente en Lebrija, sino también en Jerez, en Arco de la Frontera, en el Puerto de Santa María, etcétera. Y luego también, otra de las curiosidades, es que precisamente la madera de la techumbre, que era una madera que provenía de un derribo que se compró en la ciudad de Cádiz, y desde Cádiz vino embarcada, subiendo por el río, hasta llegar por el Caño de Tarfía, hasta las cercanías de aquí de Lebrija. Y luego también, como por último, otra de las curiosidades también que podremos destacar de esta iglesia, como referencia también un poco a lo que todavía hoy existe, son las antiguas puertas de caoba que hace el carpintero Manuel de León, y que hoy día todavía se conservan, aunque no aquí en la iglesia, sino que se conservan en otra casa de aquí también, de la misma calle Cataño, muy cerquita de aquí. Bueno, hoy día solamente se conserva en la Capilla de la Aurora el retablo mayor, el retablo de la Virgen, de la titular de la iglesia, aunque sí que sabemos que había
al menos dos retablos más aquí en esta casa, uno dedicado a San Sebastián y otro dedicado al Cristo de las Tres Caídas. Ninguno de los dos se conserva hoy día, aunque también hay que tener en cuenta que en los años 80, cuando llega aquí la Hermandad de la Humildad, se hace una reforma muy profunda de la casa, ¿no? O sea, una reforma profunda de la iglesia, haciendo, bueno, entre otras cosas, por ejemplo, lo más llamativo en la propia portada es el cambio de una puerta con un arco de medio punto a la dintelada que tenemos hoy día, para facilitar la salida de los pasos. Bueno, estas imágenes, tanto el San Sebastián, que todavía se conserva hoy día en las dependencias de la Hermandad, y el Cristo de las Tres Caídas, que precisamente también viene del mismo arco, de la misma capillita que venía la Virgen de la Aurora en el arco de Sevilla, en la puerta de Sevilla, que cuando el arco cae, llega aquí esta imagen de las Tres Caídas. En cuanto al retablo mayor, no se sabe la autoría en realidad, porque las referencias que tenemos de toda la construcción de la capilla es de un libro de cuentas de la Hermandad de la Aurora, que se conserva en el archivo del Arzobispado de Sevilla, y que termina en 1727, por eso decía antes que en 1726 es cuando se termina de construir, de cerrar esta capilla con el techo, ¿no? Hasta 1727 se termina ese libro y no se continúa, no tenemos otro libro que continúe esa secuencia de años, ¿no? Entonces, hasta el 1727 no aparece ningún pago referente al retablo, a la construcción de un retablo, aunque nada más que, bueno, que hay que ver las similitudes que tiene este retablo con otros que también estaban aquí en Lebrija, como decíamos, de la familia Santa María Navarro, ¿no? Además, por lógica, simplemente teniendo al gran taller, a la gran factoría de retablos que teníamos en la calle Cataño, muy cerquita de aquí, por lógica, seguramente fuera de ellos, ¿no? Entonces, bueno, podríamos fecharlo, si queremos, podríamos incluso llegar a atribuirlo a esta familia Santa María Navarro. Matías José Navarro, precisamente, en el año 1730 contrata el retablo de las concepcionistas, ¿no? Tanto el retablo mayor como el retablo sacramental. Entonces, bueno, podríamos prácticamente por similitudes poderlo ascribir a ello. El retablo en realidad es un retablo con una estructura muy clásica, un banco, un cuerpo principal y un ático, con 3 calles separadas por estípites, prácticamente igual que el retablo en estructura que el retablo de las concepcionistas, y en él, bueno, pues tendríamos como escultura principal a la Virgen de la Aurora, y luego tendríamos también a San José y a San Antonio, y en la parte de arriba a San Miguel y a San Martín. No sabemos en realidad por qué esta iconografía, tanto el San Antonio, el San José, etcétera, pero sí que podríamos aventurar incluso que todo esto podrían responder a estas advocaciones, podrían responder a los nombres de los donantes o de personas que estuvieran vinculadas a la capilla, o personas que tuvieran aquí fundadas capellanías, que bueno, podríamos buscar esa pequeña referencia. Y luego, bueno, pues incluso ya en cuanto a la atribución de las esculturas a la familia Santa María Navarro, bueno, pues nada más que hay que ver el retablo, el relieve de la Trinidad, que está en la parte superior, y el relieve de la Trinidad de la capilla de la Trinidad, ¿no? que guardan bastante similitudes. Incluso la Virgen de la Aurora, que es una virgen, es una Asunción, una escultura de la Asunción, que también guarda bastantes similitudes con muchas esculturas de esta familia de Santa María Navarro, ¿no? No solamente aquí en Lebrija, sino también fuera. Pero bueno, nada más que tenemos que hacer una pequeña comparativa con la Santa Lucía de la Concepcionista, o la Santa Catalina de la Ermita del Castillo, ¿no? Los rasgos formales prácticamente coinciden en muchos aspectos. Entonces, bueno, como conclusión, podríamos atribuirla a Matías José Navarro o al taller de los Navarros. Tiene una calidad bastante buena la escultura, estando terminada incluso por todas las partes. No es una escultura solamente de retablo, sino que es una escultura procesional, una escultura para sacarla a la calle, por eso se ve por los 4 puntos de vista. Y podríamos estar hablando en torno a 1730, 1735 más o menos, por las fechas en las que nos moveríamos con la terminación de la capilla y con la cercanía del taller y de la producción a los navarros. Bueno, la iglesia de la Aurora, en realidad la que hoy conocemos, está muy cambiada con respecto a lo que pudieron conocer perfectamente nuestros abuelos. Pues estamos hablando de que ha tenido 2 grandes restauraciones en los últimos tiempos, una a principios de los 80 y la otra en torno al año 2008.
La primera restauración, de la que hay algunas fotografías, que se conservan algunas fotografías, la encabezaron algunas personas que tenían sensibilidad con el patrimonio en Lebrija, como por ejemplo don José Cortines, etcétera. Y en esta restauración, en esta reforma, mejor dicho, se limpiaron los muros, se sanearon completamente, se retiró algo de mobiliario, se incluyeron otro mobiliario y además también se hicieron algún tipo de reforma, porque claro, también tenemos que tener en cuenta que anteriormente la que estaba aquí era la Hermandad de la Aurora, que prácticamente en aquella fecha estaba latente, no estaba disuelta, pero sí estaba latente porque tenía muy poca actividad, ¿no? Aunque la Virgen estaba saliendo hasta esos años. Aquí llega la Hermandad de la Humildad, que se fusiona con la Aurora en el año 1981, llega aquí la Hermandad de la Humildad, le da un cambio, le da un nuevo aire a la Hermandad, a la iglesia, perdón, porque bueno, claro, llega gente joven, llega gente con ganas, le da unos nuevos aires a la casa, ¿no? Y bueno, ahí en esta restauración, lo que sería más llamativo a lo mejor sería el tema de la fachada, ¿no? Que se abrió el medio punto, se quitó el medio punto para dejarla dintelada para la salida de los pasos. Ahí es cuando se cambian las puertas, estas antiguas puertas de caoba de Manuel de León del siglo XVIII por unas de chapa, porque bueno, en ese momento se estaban haciendo reformas, pero también había unas carencias económicas que, hombre, que lógicamente había que afrontarlas, ¿no? Y bueno, también, pues lógicamente, eso se resanean todos los muros, se retiran algunos retablos, se abren las dos hornacinas para las imágenes de la humildad que hoy día están en el altar mayor. Y bueno, se le da un nuevo ambiente y una nueva visión a esta iglesia. Y luego ya la del año 2008, la gran reforma del año 2008, que duró, si no estoy equivocado, por un año, algo más de un año, en el que hubo que retirar toda la cubierta, que estaba en bastantes malas condiciones, se habría reformado, se habría reparado en algunas ocasiones durante los 3 siglos que tenía, pero no se había hecho una intervención profunda. Cuando se viene a hacer, pues lógicamente hay que hacer una intervención bastante importante, y es cuando, bueno, pues ya se aprovecha también para meter nuevos circuitos de luz, cambiar el aspecto, sanear otra vez de nuevo los muros que tenían mucha humedad por todas las filtraciones que estaban teniendo, y desde entonces, bueno, pues se ha ido manteniendo hasta hoy día, ¿no? Y lo que nos podemos encontrar ahora mismo es una iglesia que está en muy buenas condiciones, con una techumbre completamente nueva, salvando la media naranja, la bóveda de media naranja del altar mayor, y una iglesia que está bastante viva, que suele estar bastante tiempo abierta, que tiene bastante trasiego de gente, estando en la Plaza de España y en las buenas condiciones que está, y que la verdad que al final es el centro neurálgico de la hermandad, con lo que también quiere decir que la hermandad, igual que la iglesia, está bastante viva.